This computer. Adelante. Buenas noches a todos. Estamos en De Poco un Todo, un podcast dirigido por nuestros amigos Ariel Segal e Isaac Naón. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Unas elecciones que se llevarán a cabo el 5 de noviembre de este año, marcando la 60ª edición de este evento electoral, unas elecciones en que los votantes, para aquellos que no lo sepan, no votan directamente al presidente ni al vicepresidente, sino que nombran o eligen un miembro del colegio electoral, quienes a su vez son los que seleccionan al nuevo presidente de Estados Unidos. En esta oportunidad, los candidatos principales son Kamala Harris, actual vicepresidente y representante del Partido Demócrata, y Donald Trump, expresidente y candidato del Partido Republicano, quien busca un segundo mandato que no es, en este caso, no es consecutivo. A medida en que se han acercado las elecciones, las encuestas muestran una carrera reñida entre ambos. Según datos recientes, Harris está más con una ligera ventaja de un 48.1% frente al 46.7% de Trump. Hay unos estados claves que son los que llaman estados columpio, que podrían definir la elección del nuevo presidente, que estos estados serían Nevada, Georgia, Arizona, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde ambos candidatos están enfocados en ganar apoyo de los votantes. Eh, Esta ha sido una campaña bastante difícil en general, con descalificaciones de lado y lado, y han generado grandes preocupaciones en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, por quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Para esta ocasión, hemos invitado al doctor Daniel Barnaghi, profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar aquí en Caracas, Venezuela, coordinador, fundador y coautor principal de la carrera de economía en esa misma casa de estudio. Tiene un postdoctorado en reconfiguraciones de la política, hecho en la Universidad Central. Es doctor en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar, con una maestría en administración de empresas de la IESA. Y además, su carrera inicial era es ingeniero electricista también de la Universidad Simón Bolívar. Es miembro académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice Libertad, con líneas de investigación como cultura política, capital social, ética y desarrollo. Además, planificación estratégica y financiera, análisis del entorno económico y de negocios. El doctor Barnaghi nos está acompañando hoy y la primera pregunta se la lanzo yo, Daniel. ¿Qué nos dice estas elecciones a nosotros aquí en la América del Sur? Y bueno, no puedo arrancar de una manera distinta a agradecerles a ustedes tres por esta gran deferencia. Les deseo siempre mucho éxito en su podcast. Espero que este capítulo pues también forme parte de el ya acostumbrado éxito que ustedes tienen y reitero mi mayor agradecimiento. Estas son las elecciones más difíciles, más, eh, ¿cómo podría decirlo? Más separadas entre las tendencias ideológicas en los últimos muchos años. La política Polarizadas. estadounidense, Quizás, ¿ah? quizás la palabra es polarizadas. Polarizada. Polarizada es una excelente palabra, gracias, Ariel. ¿Por qué? Porque la historia reciente de por lo menos los últimos 100 años de la política norteamericana, la clave del sistema político, ya vamos a explicar lo que es la democracia de segundo piso, ha sido la convergencia hacia un centro desde dos lados distintos. El lado republicano, vamos a ahondar en eso en algunos minutos, siempre he estado, por un lado, más cercano al concepto de la libertad de mercado, de tener un conjunto de medidas impositivas y fiscales que pudieran permitir un mayor desarrollo, insisto con la palabra de mercado. Normalmente, salvo en gobiernos muy malos republicanos, las bolsas de valores tienden a tener un mejor
desempeño o una ligera mejor eficiencia, pero no todo lo que brilla es oro. Del otro lado, los demócratas tienen un acercamiento al centro desde lo que aquí en los últimos años en América Latina entendemos como izquierda, pero no la izquierda, digamos, radical, posguerra, Segunda Guerra Mundial, detrás del muro de Berlín o de la cortina de hierro, sino es una izquierda mucho más cercana a las ideas también de mercado, pero un mercado como con un poquito más de control que desde el punto de vista de los republicanos. ¿Qué pasó en esta elección? Bueno, lo que pasó o lo que está pasando en esta elección es que, por un lado, comienzo con Kamala Harris, en los últimos meses hizo unas declaraciones que han hecho cambiar la tendencia de la curva ideológica de buscar el centro a buscar una posición más media y hacia el otro lado, y que ha tenido una reacción natural, esperable y explicable del otro contendor republicano, que ya fue presidente, donde en vez de irse por una línea de centro con una ligera orientación a la derecha para, digamos, eh, garantizar algunas bondades del mercado, se está yendo pues en una línea mucho más radical hacia esa dirección, de tal manera de que es un enfrentamiento no entre centros, donde uno es un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, sino es una elección entre medios. Lo que está del centro al extremo, más o menos en el medio, está una, y el otro está del centro al extremo, más o menos en la otra mitad. Pero una pregunta, Daniel, porque tú dijiste que fue Harris, o sea, fue Kamala Harris la que introdujo en la campaña un discurso que se salió de la posición del centro y pareciera que se movió un poquito a la izquierda y que sería entonces Trump, digamos, quien ha reaccionado a partir de esa posición en una posición que lo mueve a él más a la derecha. Pero en el caso de Trump no hay sorpresa. O sea, en el caso de Trump, yo no creo que no hacía falta que nadie se moviera un poco más a la izquierda para que él se presentara como el candidato de derecha por excelencia, pero además de una derecha que ya la conocemos. O sea, porque él ya fue presidente, porque ya conocemos su estilo, porque aquí, por lo menos desde el lado de Trump, yo no creo que haya sorpresa. Sabemos quién es Trump, qué representa él y quién lo sigue, ¿no? Eh, yo pienso que la forma de expresarse de Trump sobre algunos conceptos económicos en esta oportunidad ha sido mucho más agria, mucho más radical que en su campaña anterior. En la campaña anterior, tenemos que recordar que incluso había algunos elementos de las propuestas económicas que no estaban muy lejos de las de Hillary Clinton. También tenemos que recordar eso, porque hay un poco la tendencia a olvidar quién fue su contraparte en la elección anterior. Kamala Harris no es la primera candidata femenina para optar a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, si no me equivoco, creo que es la cuarta o la quinta, donde las primeras estuvieron al inicio del siglo XX. Entonces, en el caso, apartando este tema, es importante el tono, la referencia, el énfasis, donde es distinto hacer una crítica al modelo económico de un partido, digamos, de centro levemente de izquierda, a hacer una crítica acérrima al resultado económico del presidente en ejercicio, hacer una crítica demoledora de las ideas económicas de Kamala, porque Kamala es la que está introduciendo por primera vez, por lo menos de lo que yo tenga información, el concepto de control de las variables macroeconómicas. Control
en las tasas de interés en particular de entrada, control en los precios, o sea, a lo largo del siglo XX, solamente en un par de oportunidades, presidentes en ejercicio coquetearon e hicieron algunas medidas que uno pudiera interpretar como que hubo un coqueteo con el control de precios. Pero el control de precios en los Estados Unidos, en el Estados Unidos que conocemos, es un tabú. Es un tabú porque es la representación clásica del comunismo soviético, del comunismo de la posguerra. Entonces, Estados Unidos, y en particular después de que ganara la guerra en 1945, junto con la Unión Soviética, la forma de diferenciar, esto es una verdad de perogrullo, ¿no? Estoy simplificando. La base económica de ambos sistemas es que uno se basaba en el control de precios y el otro se basaba en la libertad de precios. Entonces, Kamala es la primera candidata que, entendiendo que el control de precios es un valor sacrosanto de la ideología de Estados Unidos como nación, lo enfrenta, lo toma y dice, mi política va a estar no basada, pero va a considerar el elemento de controles de precios para hacer mi modelo económico. Y entonces hay dos controles, el control de precios y el control de tasa. Desde el punto de vista Pero una precisión con estructural, respecto al control de tasas, que está muy asociado al control de precios, no soy economista, pero entiendo, primero que las tasas, no, el ejecutivo, el presidente no, en Estados Unidos no determina los intereses. O sea, eso es una política de la Reserva Federal. ahí voy, ahí Y, voy. y ya va. Y lo segundo es que, obviamente, esa política de la Reserva Federal, no del Ejecutivo, está vinculada desde hace ya un tiempo, desde que se adoptó una cierta ortodoxia monetarista al tema de la inflación. Entonces, aquí efectivamente estamos hablando, como tú dices, de un cambio, si ella de verdad va a implementar esa política, primero si gana, de un cambio de paradigma en la política monetaria. O sea, no solamente en la política de control de precios, sino en la política monetaria, que es como una especie de dogma que nadie ahora, después de, digamos, de Reaganomics, de Reagan, nadie se atrevió a tocar. ¿Cuál es mi punto? Estoy absolutamente de acuerdo con tu exposición. El punto es cómo se manejan las decisiones para ver cuáles son las políticas de la Reserva Federal y sobre todo quiénes la van a presidir. Ujú. Entonces, detrás de la lógica de los controles de precios, lo dijiste impecable, hay una lógica atrás que es de control de tasas de interés, donde uno ya sabe, porque bastantes premios Nobel de un lado y del otro ha habido, y algunos insultan a los otros, de bueno, ¿cómo se controla la inflación? Hay distintas formas de controlar la inflación y tú lo acabas de poner muy bien. Cuando se busca el tema del control de precios y de tasas, eso está buscando por detrás una cosa que, bueno, hay que entender que nadie quiere que la primera potencia del mundo, que sigue siendo la primera potencia del mundo, diga a la gente lo que diga, y más con China en caída, nadie quiere que haya una inflación que después se convierte en algo poco manejable. Pero ese esquema de pensamiento es opuesto o prácticamente opuesto a la lógica del control de la inflación por la vía del estímulo al mercado y no de la restricción al mercado. Entonces, aquí es donde tenemos el punto que tú dijiste muy bien, donde por primera vez lo sacrosanto que se impuso a partir de Reagan se está poniendo en tela de juicio. Pero también Trump, Dani, una ya va, pero pregunta, sí. para seguir, para cerrar el punto económico, porque yo creo que le está dando mucho énfasis Daniel al tema de la economía, ¿no? Y obviamente que en Estados Unidos la economía pesa mucho en la decisión de los votantes, pero yo voy a cuestionar eso un poquito más adelante. Pero solamente te quiero hacer una pregunta.
Ok, Trump en ese sentido se diferencia de Harris, pero Trump propone una política proteccionista desde el punto de vista comercial, que también va contra esa ortodoxia del libre comercio y de la apertura de la economía. ¿Cómo se combina una política proteccionista con una política en teoría de libre mercado? Sí, yo tengo una duda con respecto al tema arancelario que está planteando Trump. Me ha tocado redoblar un poco los esfuerzos, porque sí, a primera vista lo que pareciera es que va a haber una política arancelaria proteccionista, absolutamente de acuerdo, pero cuando uno ve las actuaciones de Trump, uno entendería, yo no sé si yo le estoy dando más beneficio de la duda a Trump o a Kamala, pero en el caso de Trump, yo me imagino que con una China en declive, es distinto de una China en ascenso, que fue su presidencia anterior, y es posible que lo que él está argumentando políticamente como una receta de proteccionismo, como lo que entendemos como proteccionismo, una vez que ascienda a la presidencia, no ocurra de la manera como tú y yo, que tenemos origen latinoamericano, nos imaginamos que va a ser. Yo quiero insistir en eso y les doy la palabra. Y tienes razón, hago demasiado énfasis en la economía, debemos cambiar hacia la política. Yo realmente pienso que el mundo en este momento tiene todavía un poco la imagen de que los BRICS es un grupo que está en ascenso, en cada vez mejor posición económica y en el caso particular de China, que es una economía que está creciendo, que está evolucionando. Yo hago una invitación a leer los informes más recientes sobre los resultados acumulados 2023-2024 de la economía china, donde estamos en presencia de un país que está en caída, no está en ascenso. Esa es mi opinión, yo puedo estar equivocado, pero China no está creciendo económicamente, por lo menos no al ritmo esperado, lo cual significa, si ustedes me permiten un comentario matemático, que la segunda derivada del crecimiento económico de China pasó de positiva a negativa. Entonces, aunque vaya creciendo, el crecimiento más lento va a ir hacia un decrecimiento en el corto plazo. Lo que pasó, y con esto termino, lo que pasó con el mercado inmobiliario en China es una catástrofe. Catástrofe va entre comillas. Entonces, Trump, si llega a ser electo presidente, o Kamala, si llega a ser electa presidente, van a tener que interactuar con esta nueva China y no con la China de hace 8 años. Si vas a Sí, preguntar algo, Ariel. Daniel, pero yo quería, sí, disculpa, Néstor. Yo quería hacer una observación. A mí me parece que la percepción de que el Partido Demócrata está girando cada vez más hacia la izquierda y más de que ser una centroizquierda, se va más a ser un partido de izquierda, viene de la época de Obama por la reforma del sistema de salud universal, lo que él intentó, que más allá del tema de todo lo que tú has hablado en la parte económica, el concepto de un sistema de salud universal históricamente para los norteamericanos es igual al comunismo, es igual a socialismo, por lo menos para la mayoría, yo creo que para más del 50% de los estadounidenses. Eh, Eso va muy de la mano con cuestiones históricas que tienen que ver con la mentalidad de los que conquistaron y fundaron Estados Unidos, los padres de la patria, el tema de la propiedad privada, lo que en inglés llaman the pursuit of happiness, que en realidad viene la búsqueda de la felicidad, que en realidad es una elaboración de una frase de John Locke
que se refería a la propiedad privada. Entonces, muchos norteamericanos no es que no les guste donar porque hacen donaciones, no es que sean personas que no les importa que haya pobreza y la ignoran o hay indiferencia, pero sienten que ellos no tienen de su bolsillo estar pagando ni el sistema social ni el sistema de salud de su prójimo. Por algo, el lema que se expandió en Europa es el de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y el de Estados Unidos, 10 años antes, era el derecho a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces yo creo que en el momento en que hubo presidentes, ya hubo el antecedente con Clinton, que no se lo permitieron los republicanos, pero Obama logró hacer por lo menos un sistema de salud más accesible a gente más pobre. Ahí ya empezó, en mi opinión, esta separación más tajante, esta polarización mucho mayor en el tema entre los dos partidos. Y para mí que Estados Unidos haya pasado de dos periodos con un presidente negro y muy liberal a un presidente tan conservador y tan capitalista, la explicación viene por ahí, porque todo se empezó a polarizar en la época de Obama. Para mí también hay una parte política que no tiene que ver con lo que estoy hablando ahora, de que para un porcentaje, no sé qué tan importante o no, de estadounidenses, la idea de que tenían un presidente negro, más que fuera negro blanquito, o sea, como Mulato. hablamos en América Latina, el mestizaje, este, era una cosa, era una cosa que no se debe permitir y que no debe seguir siendo así. Y creo que la elección de Trump tiene mucho que ver con eso también. En el 2016, Trump representaba casi todo lo contrario a lo que Yo creo representaba que un Obama. factor que te estás olvidando es el peso negativo que tiene la franquicia Clinton en la política americana hoy en día. Y creo que a Hillary Clinton eso no le ayudó para nada. O sea, eso ayudó también mucho a Trump, ¿no? Solamente quiero decir eso. Yo creo que no fue solamente una reacción contra la presidencia, vamos a decir, del primer afroamericano, muy liberal y muy, digamos, con un discurso muy progresista, sino también la Exacto, franquicia Clinton pero si tú recuerdas quién no tiene quedó muy en buena prensa. segundo. Solo una cosita, si tú recuerdas quién quedó en segundo lugar en las primarias del Partido Republicano, cuando ganó Trump para las elecciones del 2026, quedó Ted Cruz, que también es un republicano bastante conservador. Y si vemos fuera de la popularidad de Trump, uno de los republicanos hoy que es más popular en su estado como gobernador y a nivel del partido es DeSantis, que es el gobernador de Florida, y también es ultra conservador. Entonces hay una tendencia también en el Partido Republicano, igual que Daniel está hablando del Partido Demócrata, que tiene a Ocasio-Cortez, que tiene a Bernie Sanders, etcétera, etcétera. Hay una tendencia en el otro lado de ir cada vez más a lo más conservador, y hay un tema también del cómo se moviliza los votantes religiosos, los evangélicos, bueno, algunos de los protestantes, pero el voto evangélico es importantísimo en Estados Unidos. Yo a mis estudiantes les explico varias veces que hoy el lobby pro-israelí no es el de los judíos, que votan más por los demócratas. El lobby pro-israelí viene más del movimiento evangelista. No voy a entrar en detalles de por qué, porque eso nos quitaría mucho tiempo, pero implica que también la zona rural, el voto religioso, etcétera, se va con el Partido Republicano. Pero bueno, no sé, Néstor quería No, no, yo le decir quería algo. dar la palabra a Daniel para que nos explicara un poco y comentara lo que ustedes estaban diciendo. Sí, Daniel, por bueno, favor. muchas gracias, Ariel y Néstor y Isaac. Eh, Dos cosas breves. Primero,
Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ese es un libro medular para mí y medular para entender a los Estados Unidos. Yo creo que es uno de los libros más importantes. Es un libro muy corto, por cierto, y que yo invito a toda la audiencia de este podcast que lo revise antes de las elecciones para que entiendan cómo se mueven las cosas, un poco lo que explicaba Ariel muy bien, donde realmente hay un tema de cómo entiende el americano la felicidad y cómo eso va cambiando. Eso lo voy a dejar de lado un momento. La otra frase es una frase que dijo un biólogo chileno, que también era filósofo. Él decía, todo lo dicho está dicho por alguien y ese alguien tiene una historia. ¿Qué pasa conmigo? Yo espero que en este podcast no censuren las confesiones personales. Aquí vienen dos confesiones. No, no, adelante, adelante, Daniel. Buenísimo. La primera confesión es que yo soy hijo de mis padres. Mis padres eran, por un lado, sobrevivientes del Holocausto, pero por el otro lado, ellos tuvieron que escapar del comunismo. O sea, el comunismo en mi familia, en mi sangre, en mi educación, en mi alma, es el peor monstruo que pueda existir porque para mis padres el nazismo se derrotó, pero en el comunismo no se podía vivir. Estoy hablando de una Hungría desde 1946, no 1945, ojo, de 1946 a cuando ellos salieron, 1958. Por otro lado, eh, yo toda mi vida he vivido en Venezuela y estar en este proceso, bueno, es un país que siempre fue de izquierda desde 1958, siempre, pero era una izquierda institucional, con sus errores, con sus problemas, con sus fallas, con su corrupción, todo lo que ustedes quieran, pero era una izquierda institucional. Cuando eso deja de existir y se convierte en un sistema hegemónico, militar, radical, de izquierda, no institucional, etcétera, mi noción de todo lo que huela, parezca, luzca, se vea como izquierda, aunque no necesariamente lo sea, ya me pone a mí como los gatos que se queman con la leche caliente, que quedan escaldados. O sea, entonces es posible que dentro de mi análisis del Partido Demócrata yo esté sobreestimando o sobre reaccionando a comentarios, a frases, a ideas que para mí pertenecen a un lado de la ideología política que tampoco es izquierda-derecha como una cosa binaria. O sea, esa cosa... Justamente quiero pararme en ese comentario que estás haciendo, porque pareciera que en el caso de Kamala, lo que probablemente le vaya a perjudicar a ella más es no ser suficientemente de izquierda. Y me voy a explicar. Hay dos grupos que, tanto por acción como por omisión, pueden jugar un papel importante en el resultado que vamos a ver el 5 de noviembre. Ok, Uno es el voto árabe, que por ejemplo en un estado eh, como Michigan pesa mucho, y ese voto árabe tiene dudas ahora si debe, como lo ha hecho tradicionalmente, votar por una candidata demócrata, porque le reprochan a Biden su apoyo a Israel. Y el otro grupo es el grupo del voto joven, que es un voto que a veces no ha tenido mucho peso, con algunas excepciones en algunas elecciones, porque los jóvenes se abstienen mucho. Pero ese voto que podía ayudar digamos, en los estados demócratas o prodemócratas, donde podría tener un peso, pareciera que ese voto tampoco se va a expresar, perjudicando sobre todo a Kamala. Entonces, fíjate, o sea, no ser suficientemente de izquierda
y venir de un gobierno que apoya a Israel, que es percibido por la izquierda, digamos, como el gran monstruo, al final no solamente termina perjudicando probablemente a Kamala, sino que por omisión termina favoreciendo a Trump. ¿Qué nos puedes decir, Daniel, al respecto? Sí, mira, tocas un tema que para mí era muy importante tocar, y te lo agradezco, que es el tema de qué está pasando con la sociedad norteamericana de cara al tema Israel, al tema musulmán. Yo no sé si yo quiero hablar del tema árabe, pero sí me gustaría hablar del tema musulmán. Este, creo que tú lo estás diciendo muy quirúrgicamente. Estados Unidos, por su ética protestante y el espíritu del capitalismo, y su compromiso con el pueblo judío y su compromiso con el Estado de Israel, invariablemente, y por supuesto que Kamala también, lo que pasa es que no de la manera como a uno le gustaría escucharlo. O sea, el tono con el cual Kamala dice las cosas es distinto al que dice Trump, que es el que nos gusta más. Yo digo aquí abiertamente, yo soy judío, hijo de judío, practicante del judaísmo, o sea, para mí es un tema medular en mi esencia. ¿Qué pasa con el tema musulmán? El tema musulmán, hay lo que se llama una supercompensación de todo este tema de lo ocurrido después del 2001. En Estados Unidos se gestó lamentablemente muy bien el tema del complejo de culpa, de lo que significó o significa el rechazo a la religión musulmana, el odio a los musulmanes después de los atentados de las torres, y eso obviamente generó cambios en el estamento político americano, como también lo hubo en su época con el macartismo, del odio y la persecución hacia los comunistas, también con el tema LGBT, respeto todas las demás siglas, no las manejo, pero ese tema, todo este tema que llamamos el tema woke o no sé qué otra denominación podríamos usar, Está, La ¿cómo? política movimiento de las libertad. identidades. Exacto. Sí, Eso generó un cambio tanto en el estamento político norteamericano como en la sociedad. Entonces ahorita está mal visto cuando hay un acto de desprestigio en contra de los musulmanes como religión o en contra de los gays y las lesbianas en cuanto a identidad o preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que está haciendo el discurso demócrata? El discurso demócrata se está agarrando de eso, pero no puede escapar a su pasado, no puede escapar a que el Partido Demócrata es un partido que tradicionalmente también apoyó a Israel, también en su momento estuvo en contra de la política macartista, aunque hoy traten de hacerse acusaciones entrecruzadas. Entonces, lo que está haciendo Kamala es tratando de recuperar, a través de ese discurso de identidades, agarrar una población. Pero ¿qué pasa? Tú tienes razón, no es suficientemente efusiva, eh, elocuente. incisiva, elocuente. Entonces, claro, la gente se puede preguntar, ¿este discurso amable en pro de algunos grupos es solamente un discurso amable o ella se lo cree? Bueno, para los que protagonizamos esas identidades, es tibia, pero quizás para los que no la protagonizan, es un cambio de locus de discurso. Por eso estas Dani, elecciones pero son tan una pregunta. complicadas. Dani, una pregunta. Y para los que percibimos que el discurso de Trump en cuanto a los mismos temas que estamos hablando ahora es demagógico y no es honesto, ¿cómo lo analizas? ¿Pierde Eh, votos o no pierde votos con es eso? una, es una muy mala elección, Ariel, porque rara vez, todos sabemos que los políticos y la verdad es como un poco agua y aceite.
sea, ningún político que quiera llegar a la primera magistratura dice solamente la verdad, porque la verdad es antipolítica. Pero ¿qué está pasando aquí? Normalmente hay uno que se acerca como un poco más a la comprensión colectiva de verdad y uno que se acerca menos. El punto que tú acabas de tocar es medular. Nadie le cree a Trump. Tú lees los índices de rechazo por mentiroso de Trump, porque hay distintas líneas de rechazo, de razones de rechazo. Una de ellas es por mentiroso. Es de las más altas en las historias electorales de Estados Unidos. ¿Cuál es la sorpresa mala? Que su contrincante tiene igual un índice de rechazo altísimo por mentirosa. Entonces, ya va. Estamos eligiendo al menos mentiroso, etcétera. O sea, wow. Es un tema, no es una buena elección. Yo quería preguntarte, Daniel, ¿cómo es eso del sistema electoral de segundo grado? Que es una de las cosas que a nosotros desde América Hispana nos confunde, no lo entendemos bien. Por favor. Claro, cómo no. Fíjense, nosotros en América Latina tenemos una gran influencia, ustedes fueron muy acertados, de, de dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la concepción de la democracia directa. La democracia directa o democracia de primer piso es la democracia en la cual el ciudadano, el votante, el elector que cumple con los requisitos para poderlo ser, elige él directamente al presidente, al alcalde, al diputado, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es una democracia de segundo piso? Una democracia de segundo piso es una democracia que tiene una noción de distribución geográfica inuniforme, que tiene una noción de que hay estados extremadamente poblados y estados extremadamente vacíos. Eso lo dijo muy bien Alexis de Tocqueville en La democracia en América. Decía, bueno, si eso es una democracia de primer piso y los votantes eligen de primer grado a sus representantes, entonces, demográficamente hablando, siempre los estados más poblados van a tender a elegir a su presidente y va a ser el presidente de todo el mundo. Pero tenemos que entender que hace nada, poco más de 100 años, hubo una guerra civil en los Estados Unidos, la guerra de secesión norte-sur, pero también hay otra realidad, oeste, centro, este de los Estados Unidos. De tal manera que Estados Unidos tiene 6 cuadrantes y donde incluso el tema climático tiene una influencia grandísima en la configuración demográfica del país. ¿Qué decidieron en Estados Unidos? Bueno, si bien no es una solución perfecta, no es ideal, no es óptima, hay una solución que dice, vamos a hacer lo que se llama la democracia proporcional de segundo piso. Y es que en función de la cantidad de habitantes de una localidad, se elige a un número de representantes en una cosa que ellos llaman bien colegio electoral. Ese colegio electoral, vamos a ponerlo de esa manera, la ciudad de Miami elige a un presidente, su voto, el voto, pero no lo elige directamente, no elige directamente a Kamala o a No. Trump, sino que elige los votos que se destinan a ese colegio electoral. Y ese colegio electoral normalmente le hace caso a la votación de la mayoría. Es decir, si en Miami gana 75% uno, lo que uno esperaría es que el colegio electoral de Miami va a votar 100% a favor de ese candidato.
pero eso no siempre es así, porque es una potestad del colegio electoral por quién va a votar. Es muy raro que vote al revés, pero claro que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Que los colegios electorales hagan una compensación demográfica de las inequidades demográficas y geográficas en el país. Entonces, uno habla de votos electorales. Entonces, la cantidad de votos electorales que requiere un candidato para ser presidente son 200 y pico. No me recuerdo el número exactamente, me disculpa. 271, 270 y 270, algo, 273. 270, perdón. 270. Y si seguimos ese análisis en función de lo que va a pasar el 5 de noviembre, ¿a quién crees tú que favorece hoy más este sistema de elección de segundo piso? Fíjate, hasta la semana pasada yo tenía una respuesta sin ninguna duda. Y mi respuesta era Trump. ¿Qué pasó? Eh, Como ustedes seguramente sabrán, ayer o anteayer, The Economist sacó el resultado, se hizo un estudio, un poll, eh, y en ese poll los números de colegio electoral favorecen a Kamala con los porcentajes que dijo Ariel. O lo dijiste tú, Isaac, no me recuerdo. Lo dije yo. Claro, perdón, Néstor, lo dijiste tú. Pero lo que pasa es que eso está dentro de lo que se conoce con el nombre de error estadístico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una elección de colegio electoral de democracia de segundo piso? Cuando los resultados son tan cercanos que se pueden corregir con un error estadístico, por un error estadístico se pueden compensar. No puedo responder, no puedo responder. Pero esa es la primera vez en, no sé, 4 o 5 elecciones donde, bueno, con mucha pena, no puedo responder. Sí me he pelado, pero es muy, muy raro que me pele. ¿Por qué? La, la, Ujú. no, disculpa, que, bueno, primero explicarle a los que no son venezolanos que pelarse es equivocarse. Equivocarse. Pero segundo, creo que la elección anterior que tuvo características similares fue la del 2000 entre Al La Gore, el Hillary. vicepresidente de Ah, Clinton, y Bush hijo, porque se definió en un bien, solo estado, que también. fue Florida. Bueno, y la Eh, de Hillary y Trump también y la de Hillary, aunque se definió en más ella estados. ganó en votos Sí, individuales, elección correcto. presidencial, pero perdió en votos de colegio electoral. Ese es un Correcto. ejemplo Cuestión que ha de qué es la ocurrido en la democracia. historia. Eso ha ocurrido en la historia de Estados Unidos 6 veces, exactamente, que el que se lleva más votos a nivel nacional no gana la presidencia Presidencia. porque no gana el colegio Daniel, electoral. Daniel, Dani, había una segunda Ya va, confesión que que querías hacer. Néstor iba a decir algo. Néstor, te Ah, sí, escucho. es que de verdad que me interesaba la parte del papel de los hispanos dentro del tema de las elecciones norteamericanas. Fíjate, Néstor, esa es una pregunta medular en este caso y en esta elección. Eh, Nunca antes la forma de migrar a los Estados Unidos tuvo las características que tuvo en los últimos 8 años. En particular en los últimos años, sabemos incluso el caso venezolano, el caso de Guatemala, de países de América Central, donde han decidido cruzar por el Darién para llegar a los Estados Unidos. Es decir, que la emigración hacia los Estados Unidos realmente es una emigración que está huyendo de países donde las condiciones son horripilantes. ¿Qué significa esto? Antes, el voto hispano en elecciones anteriores era un voto que uno podía esperar que se repartiera de manera más o menos equitativa, según intereses, según filiación, según gusto por el discurso, etcétera. En este caso, el voto hispano es un voto decisivo, porque quienes no pueden votar van a convencer a quienes sí van a votar
de que sea un voto castigo. ¿Castigo para qué? A eso voy. Muchos hispanos, y tú lo lees en algunos estudios que son muy interesantes, lástima que algunos van a salir después de la elección, sienten que Joe Biden los engañó, los estafó, porque no logró, acuérdense que en América Latina nosotros todavía tenemos esa imagen de que Estados Unidos es el gendarme du monde, es el policía del mundo, es el que tiene que arreglar las situaciones políticas y económicas de los países. Entonces, cuando se van a Estados Unidos, ya antes era solamente a buscar una nueva vida, una buena vida. Ahorita es a obligar a que se cumplan unas exigencias y unas condiciones que antes no eran tan malas. Entonces, muchos latinos van a forzar la elección a favor de lo que ellos consideren que es un voto castigo, que es más en contra de Biden que en contra de Trump. Y eso es importante. Eso no quiere decir que por eso él va a ganar, pero sí que en esta oportunidad el voto latino es más contundente que en elecciones anteriores. Ariel, perdón. No, es que yo quiero terminar mi parte con una cuestión algo jocosa para mí, pero tú hablaste de una segunda confesión, no sé si ya la dijiste o Sí, la, todavía la está pendiente. segunda, la segunda confesión es mi horror, mi miedo, mi pánico al comunismo, lo que parezca comunismo, lo que luzca como comunismo. Ah, ok, O sea, lo había dicho. eh, la pobre Kamala no me ha hecho nada malo en la vida. Ella muy probablemente no sabe quién soy yo, pero lamentablemente hay una parte de mí que me sesga el análisis de entrada solamente porque yo la percibo que es más de izquierda que el otro. Eso no es justo, pero es Ok, mi sesgo a priori. ok, Dani, pero yo, yo no puedo dejar de analizar, también como analista internacional, el factor de si Trump es una persona delirante o no. El tema ya de personalidad. Yo pienso que él tiene, va a sonar muy fuerte, pero o una enfermedad mental o una enfermedad emocional, que es muy claro en su comportamiento, su narcisismo, su ego, la forma de hablar, la forma de expresarse de los demás. ¿Eso para ti no es también un factor muy importante para decir, ok, no puedo con el tema del comunismo, lo que suena a izquierda, pero tampoco me gusta alguien desquiciado, porque muchos de los dictadores del mundo son desquiciados? Lo estás tocando magníficamente bien, ya sé que vamos a cerrar muy pronto. El trabajo de Michael McCovey, de Narcissistic Leadership, el liderazgo narcisista. ¿Qué pasa con ese trabajo? Bueno, es medular para la ciencia política, para la psicología, para la psiquiatría, etcétera, para la sociología política. Mira, hay personas, el liderazgo narcisista tiene dos caras. El narcisismo positivo, eh, creador, que lleva a las naciones a otros niveles. Franklin Delano Roosevelt, él era un líder mesiánico, narcisista, más allá de otros elementos que algún día quizás podemos hablar. Pero Hitler también lo fue, Mussolini también lo fue. Fueron líderes narcisistas completamente delirantes, pero también hubo líderes narcisistas positivos que tenían rasgos de megalomanía y de psicopatía importante, pero sus acciones eran positivas. ¿Qué pasa con esto? Hay una cosa de la cual habló mucho Daniel Goleman en inteligencia emocional, que es lo que se llama el enganche entre la sociedad y sus líderes. Hay miembros de una sociedad que se enganchan con la megalomanía y la psicopatología de un líder. En Venezuela lo vivimos varias veces. No quiero decir nombres, pero todos saben a quién me refiero. En otros países
también hubo un enganche con la megalomanía narcisista, pero era un narcisismo positivo, productivo, creativo. Entonces, es muy difícil porque el líder es el reflejo de la sociedad que lo elige. Eso no es en balde que se dice que la sociedad tiene los líderes que se merece. Y aquí vamos a ver quién es Estados Unidos. Si se vota por una persona mucho más ecuánime, equilibrada, pero para mí de izquierda, o una persona megalomaníaca, histérica, pero mucho más de tendencia de derecha y de libertades de mercado, de lo que ya hemos hablado. Yo solamente quiero, esto es un poco una provocación porque no nos queda mucho tiempo y yo sé Ya que estamos terminando. Daniel nos podría dar toda una clase de este tema, que yo le agregaría a su análisis, que es muy bueno, sobre los líderes narcisistas, el cuadro institucional donde hay líderes narcisistas. En un país de instituciones débiles, un líder narcisista es muchísimo, seguramente, más peligroso que en un país donde las instituciones son más sólidas y pueden funcionar. Entonces, probablemente en Estados Unidos, por ejemplo, solamente voy a hacer una reflexión, o sea, Trump ya fue presidente y no fue reelecto, a pesar del berrinche que él, digamos, ha hecho y que él piensa que le robaron las elecciones, pero no fue reelecto, porque la alternabilidad funciona. En sistemas donde no hay alternabilidad, por no mencionar a ninguno, pues esas cosas no ocurren. Pero bueno, Ya, Néstor, por favor. ya Con va. Voy esto, a A interrumpir a ver, Néstor. Lo voy a interrumpir dale, porque no dale, quiero dale, que quede Daniel, con dale. él. Isaac, me diste el mejor regalo posible para terminar, antes de que Néstor concluya. Hay dos premios Nobel en la historia reciente. En el 93, Douglas North, si no me equivoco de año, conmigo cualquiera, o sea, me puedo equivocar, no me recuerdo si es 93 o 95, y el del 2024. Esos dos premios Nobel fueron, y el de Douglas North es importantísimo, de la importancia de las instituciones en el sostenimiento y en la regeneración de la democracia. Yo sigo confiando totalmente en Estados Unidos. Me podrán decir cualquier cosa de la señora que presidía la Cámara de Diputados. Me pueden decir cualquier cosa del presidente del Tribunal Supremo. No me importa. Las instituciones funcionan. Quizás no como al principio, quizás no como cuando comenzó el siglo XX o en 1945, pero en Estados Unidos las instituciones funcionan y hay un contrapeso de poderes. Nadie podría hablar de hegemonía de poder en los Estados Unidos porque todos nos vamos a reír. Gracias por ese regalo, Isaac. Néstor, bueno, muchas gracias, Daniel, por tu participación que ha sido realmente bien esclarecedora. Y gracias, Ariel, gracias, Isaac, por la intervención de este magnífico podcast con el que cerramos y nos enfrentamos al futuro del mundo, porque las elecciones en Estados Unidos marcan mucho la política interna de varios países, de muchos países. Muchas gracias y bueno, hasta el próximo jueves. muchas gracias a ustedes. Así.